Vamos a un corte y hablaremos entonces de economía, exportaciones. ¿Es viable el Uruguay? ¿Es viable el Mercosur? ¿Se acaba lo que estamos disfrutando? Saquen ¿Se viene una para el crisis? resto del mundo. ¿Cambiamos ¡Ya! dólares? ¿Corrida bancaria? ¿Corralito? Seguimos aquí en Reporte Descomunal y recibimos a Ramiro Albrieu. Un Ahora placer, sí. Ramiro. Bienvenido. Sí, la mano, muy bien. Economista argentino, economista de la red Mercosur, que es una serie de personas de centros de toda Latinoamérica que estudian fenómenos de la economía que nos afectan a todos. Viniste a dar un seminario ayer sobre los problemas que representa para nuestras economías depender exclusivamente o en gran medida de la soja, de las materias primas. Los recursos naturales. De los recursos naturales, que se llama la primarización de las exportaciones. Es uno de los temas dentro de un Bien. conjunto, ¿no? Bueno, contanos, ¿son problemas que nos afectan a todos? Sí, claro. Lo primero que es interesante es que cuando vos recorres los países de América Latina, en todos los países se está discutiendo cosas muy parecidas. Con estos precios de las materias primas tan altos, en realidad las discusiones sobre explotación de minerales, de combustibles, inclusive sobre los cambios en la producción de soja versus trigo y demás, esas discusiones se están dando en todos los países de América Latina. Cada uno con su propia historia institucional, sus propios dilemas políticos, pero es un tema que está todo el tiempo. Y nosotros lo que hacemos en la red justamente es tratar de juntar investigadores de todos los países de manera de poder aprender de las lecciones y también de los errores que otros países Bien. tuvieron. Acabas de tirar una cosa que es interesante y difícil de comprender para aquella persona que no es ni economista ni está en el mundo de los números. Que suba mucho el precio, por ejemplo, de la soja, puede no llegar a ser una buena noticia para toda la economía de un país. Claro, el punto principal es que cuando vos tenés un cambio de precios, tenés un cambio de incentivos para que alguien cambie la producción, para que cambie la estructura económica, si puede. Y eso genera un montón de efectos. O sea, por ejemplo, si vos tenés una suba en los precios de la soja y eso te hace que entren dólares en la economía, entonces perdés competitividad. Son palabras aburridas de economistas, No, pero es lo que Se aprecia escuchamos el tipo de todos. cambio. Es lo que escuchamos todos los días. Por eso Estamos perdiendo es cosas que pasan, por ejemplo, algunas cosas de estas pasan en Uruguay. Se aprecia el tipo de cambio y tenés un problema en el sector industrial que genera más empleo probablemente. Entonces, Se aprecia el tipo de cambio, quiere decir que como te entran muchos dólares, baja el precio del dólar. claro, exacto. Y la moneda nacional es fuerte. Y Y cuando querés exportar algo te sale carísimo. Claro, que sea fuerte quiere decir que vos te encareces afuera. O sea, viste, viajamos porque afuera es todo barato, pero al mismo tiempo no le vendemos a nadie. Entonces, para eso Pero viene... podemos comprar plasmas. Por ejemplo, exactamente. Baratísimo, podemos comprar electrodomésticos. Correcto, Vamos a la si tienda. te dejan. Pero no, no. Sí, bueno, claro, vos venís de un país donde no te dejan. No, pero por eso, pero lo que te digo es que todo lo que parece una buena noticia, es una noticia sí para el sector que recibió ese beneficio. Y el Estado también puede quedarse con una parte de la renta, también puede ser una parte de buena noticia. Pero el tema es que vos tenés que tener en cuenta que cada vez que ocurre algo, un fenómeno de este estilo, estás afectando, así como un sector le va bien, otros sectores pueden llegar a verse perjudicados por eso. Bien, Entonces, porque acá es un discurso muy común de las gremiales rurales, Asociación Rural del Uruguay. Sí, gremiales no son muy... ¿Eh? No es muy rural, gremiales. No, pero son gremiales rurales. en Argentina dirías corporativas. Corporativas, bien. El discurso de ellos es que toda la economía de nuestro país básicamente funciona gracias al agro. Y que cuando un niño va a la escuela con una computadora vale, esa computadora fue pagada de cierta manera por esa vaquita que el señor vendió o por ese kilo de soja. Sin embargo, que al agro le vaya bien, que los precios internacionales suban, también puede perjudicar la economía, lo que estamos diciendo. Sí, pero es cierto. Eso como canal es posible que pueda transmitirse. Una buena noticia acá, una mala noticia allá, existe. Pero también es cierto que cambió mucho la estructura económica a las ideas que nosotros teníamos y que leíamos de la macroeconomía latinoamericana, o sea, la década del 50, que tipo hay un autor que se llama Prebisch, pero ahora no he sentido nombrar, que decía Claro, que... sí. Prebisch, sacó todos 3 los libros, días, sí. todos Todos los los discos de días. Prebisch. Todos los días sale la noticia. No. Pero lo que él decía era que que especializarse en recursos naturales era siempre una mala noticia. Primero que los precios iban a ir para abajo cuando los precios de la manufactura iban para arriba. Entonces vos cada vez tenés que esforzarse más para comprar el plasma, digamos. Cada vez. Eso es algo que no se está verificando ahora, Claro, por ejemplo. ahora no. Y segundo que en general en el sector agropecuarios había menos tecnología, menos valor agregado, menos trabajo de calidad, y sin embargo en la industria sí había. Decían que en el campo tiraba las vacas y... Claro, y listo, y vos no hacías nada. Y ahora está toda la biotecnología. No, pero es para estudiar, pero cuando uno mira ahora, si uno compara, por ejemplo, la agroindustria que genera la soja y los efectos que genera alrededor de las economías regionales contra la maquila, ustedes saben qué es la maquila, por ejemplo, se habrán escuchado
capaz que, bueno, uno siempre habla de lo que uno sabe, pero... por ejemplo, en el norte de México, vieron que hay un conjunto de empresas que lo que hacen es ensamblar. Sí, claro. O sea, porque hacen los Nissan baratos. es la tarea más fácil, o sea, cualquiera puede hacerlo a eso. Bueno, acá tenemos los Cefa, que son unos juguetes con rueda, más o menos. Bueno, no, pero... Pero apretamos tornillos y hacemos autos uruguayos para todo el Mercosur. ¡Epa! Muy Y nos bien. metemos en Brasil como si fueran hechos acá. Pero por eso, pero te digo es, cuando uno compara cuánto empleo genera y cuánta tecnología hay en la agroindustria versus un ensamblaje, no queda claro que haya más tecnología en el ensamblaje, que es un tipo que junta dos cosas que trae de afuera, que son importadas, y luego por ahí las exporta, las vende acá, versus... Entonces, esas discusiones son las que tendríamos que empezar a dar ahora. Pasa, tampoco tenemos muchos datos para hacer esa comparación que te digo. Y a veces uno escucha las discusiones y parecen las discusiones de la década de 50. Claro. Tipos que hablan y dicen, pero esto es lo mismo que escuché o leí en un libro. Y estuviste ayer en un seminario con especialistas, gente que estudia esto en distintos centros de América, pero se habla de cosas concretas. Por ejemplo, saltó en la charla de ayer el tema de Aratirí, o sea que Sí. es un proyecto de megaminería a cielo abierto que van a extraer hierro. Por eso, Aratirí es la versión uruguaya de lo que está pasando en toda América Latina. O sea, en el sentido de... Bien. Bien Uruguay. Pero... ¿Cómo le fue al resto de América Latina? Te pregunto. Contanos, ¿siguen existiendo esos países? Digamos que tenemos casos exitosos y casos fracasados. Está bueno aprender de eso. Pero lo que es interesante es que cuando vos mirás el problema, es multidimensional. O sea, a veces está el ambientalista que tiene una postura, está el productivista, cada uno tiene su Que postura. piensa solo en el desempleo y que hay que bajarlo. Está el político que quiere cortar la cinta porque hay unas Pero elecciones. pero aparte es mucho más complejo que eso. En Argentina hay lugares donde se quiere explotar cierto recurso natural, la gente del lugar la quiere explotar y los ambientalistas que vienen de otro lado no lo quieren explotar. Que los dos tienen razón en realidad. Sí, sí. El punto es cómo hacer para traer eso a la misma mesa. Cómo Exacto. hacer para meterlo todo en la discusión. Y el caso de Aratirí es interesante porque ahora se están listando todos los pasivos, digamos, y los activos que podría generar esa discusión. De última, la pregunta es si te conviene o no hacerlo, si te genera una riqueza o no. Sí. Claro, ¿cuánto le va a quedar al país y qué podrá hacer el país con esa cosa que le quede? No digamos? solo cuánto le queda de lo que extrae hoy, sino cuánto daño ambiental, por ejemplo, se puede generar. Que eso vos no lo sabés hoy, pero en 50 años lo vas a ver. Entonces, lo que te digo es que en realidad tiene un montón de temas que uno tendría que conectar al mismo tiempo. Desde la sustentabilidad ambiental hasta la cuestión de la tecnología, porque acordate que las minerías en general no generan mucho eslabonamiento, no es que alrededor de eso... No, si aparte van a sacar el hierro y supuestamente y lo procesarían en otro lado. O sea, ¿no? típicamente nosotros llamamos a eso producciones de punto fijo, de enclave, que ocurren solo en ese lugar y no generan mucho empleo alrededor. Sí, a un par de prostíbulos en los pueblos alrededor, Por ejemplo, un par de boliches que vendan grapa barata para los Podemos decir entonces que lo bueno de Uruguay, lo mejor de Uruguay en este momento, como siempre estamos atrasados, podemos ver lo que salió bien y lo que salió mal de los demás países de Latinoamérica. Correcto, eso se Y llama... gente como vos nos tira Eso algún- se llama las ventajas del atraso. Perfecto. Bien. Me gusta eso. ¿Y cuánto de los Es optimista. Sí. cuánto de los políticos que toman decisiones escuchan a gente como vos o gente de esta red de investigadores para aprovechar esa ventaja del atraso? O sea, ¿ustedes sienten que lo que dicen ustedes es escuchado? Bueno, a veces sí, a veces no. Yo lo que creo es que en el caso de Uruguay, cuando participa mucho la sociedad civil y se permite que la gente que sabe cada tema tenga algo para decir y aparezca en los medios y demás, va a salir mejor que si eso no sucede. En otros países de América Latina los recursos se manejan a nivel local o de la provincia, a nivel del Estado, como en Brasil, por ejemplo, o en Colombia, o en Perú, o inclusive en Argentina. O sea que Y ahí- en esos casos es, por ejemplo, el intendente o el gobernador de ese estado que negocia con Aratirí. Y el mismo país- intendente. Y entonces, inclusive los intendentes que son serios y están preocupados terminan diciendo, mejor no hagamos nada, porque no puedo evaluar, no tengo ni la capacidad, no tengo O a tiempo, nivel no de tengo- despachos nada más. ¿Eh? Entre personas que se hablan entre ellos y el resto de la gente no interviene en lo más mínimo. Claro, y nadie lo sabe. Dice, bueno, si entran rentas, está bien. Y ni siquiera se tiene a veces a nivel nacional una idea de qué está pasando, cuántas rentas hay, en qué se usan, qué daños se están generando. Bien, pongamos que efectivamente el hierro fuera un gran negocio que le dejara una renta importante a Uruguay y que la debacle ecológica no fuera tan grande como algunos dicen que puede llegar a ser, ¿no? Vos me decías que hay países como Noruega que a través de la extracción de ciertos recursos naturales fijaron a qué destinar esa renta, ¿no? Es importante que el gobierno sepa, en caso de que se genere una renta buena, en qué destinarla para que esa extracción de cosas sin procesar sea beneficiosa. O sea, no solo es importante, en estos casos es lo más importante.
ya junto con la sustentabilidad ambiental, porque imagínate que, por ejemplo, la agricultura, por la propia actividad, es mucho más igualitaria. Porque es algo que tenga que tener latifundio, pero en realidad es mucho más. O sea, las propiedades es del sector privado y son propiedades pequeñas. En cambio, en estos casos se trata de un lugar donde está la renta en ese lugar y no está en otro lugar. Claro. O sea, la empresa que la explote o el gobierno van a tener la posibilidad de manejar esa renta y no hay otra cosa que genere. Toda la economía es una empresa. Claro, es una empresa y el gobierno que va a participar regulando o puede participar como, digamos, participando no solo en la producción, sino en la parte de la exploración y demás. Entonces, lo más importante de este tipo de producciones como la minería y como el petróleo, en realidad es qué hacemos con las rentas. Porque ¿Y la gente como vos que investiga? No, espera, porque escucha, el único empleo que puede generar, que es un empleo muy importante, es servicios. Pero ahí tenés que tener buenos ingenieros y gente, si no lo vas a terminar importando. Sí, claro. Por ejemplo, Chile tiene una tradición minera larga, alrededor del cobre tiene un servicio de ingeniería que lo exportan para otros sectores. Entonces, está bien, pero empezaron en el siglo XIX. Sí, o sea, es difícil de acá en adelante, pero esa es la única conexión que vos podés tener generando empleo de calidad. Luego, en realidad, es una cosa más cerrada y el tema ahí es entonces cómo hace el gobierno para apropiarse de parte de la renta y cómo se discute socialmente cuáles son los mejores usos de esa renta. ¿Qué hacemos con la plata? Y los expertos como vos, ¿qué dicen? Claro, ¿Qué hacemos con esa plata? Contanos a nosotros uruguayos qué hacer con ese dinero. Mira, me encanta esta imagen. Aportar a la televisión comunitaria, por ejemplo, comunal. A programas de humor. Está muy a tono con los nuevos tiempos, ¿no? Claro, sí, exacto. Hablando en serio, ¿en qué podría invertirse esa renta, si fuera una renta abundante? Mira, hay algunas que son fáciles, pero de nuevo, esto es complejo porque también depende de cada sociedad lo que decida hacer. El tema principal es que se dé la discusión, que exista, porque luego cada sociedad tiene su propia idea de bienestar. Bien. Pero hay algunas que igual son fáciles. Por ejemplo, invertir en capital humano, invertir en educación, lograr que el sistema terciario sea un sistema de calidad, por ejemplo, no solo también, ¿no? los previos, pero poder formar capital humano que pueda integrarse a esos sectores es clave. Entonces, si vos decís una parte de la renta la voy a asignar a esos segmentos de educación, a formación de ingenieros, esa es una. Otra es que directamente lo asocies a algún tipo de atraso que vos tengas en materia de desigualdad, por ejemplo. Vos digas, mira, tal porcentaje del fondo va a ir a un subsidio para cierto sector de pobreza, algún tipo de renta focalizada. ¿Sí? Otra... Eso que está diciendo es casi comunista. Sí, yo te iba a decir, eso es muy lírico. Pero puede haber otros ejemplos. Eso es lo que hace Chile. Sí, no es comunista. No, Piñera va. Pero puede haber otros ejemplos que... Está acá, el porteño cagador, güey. ¿Cómo que Piñera hace eso? Puede haber inversiones que estén directamente involucradas con cómo va a cambiar el país porque exista la megaminería. Como puede ser, por ejemplo, invertir en energía. Correctamente. Bueno, eso lo conversábamos con Leo más temprano. No, por eso. Yo digo que, vos podés al mismo tiempo ir generando activos, digamos, ambientales cuando estás generando los pasivos ambientales. Esa es una que también tiene que comprarse dentro del programa. Y en menos lírico. Capaz que lo que podemos hacer es regalarle a cada persona unos pasajes para que pueda ir a un país natural a pasar sus vacaciones. Claro, un par de meses respirando oxígeno y bebiendo agua potable. Pero vos sabés que no, es un tema. Por ejemplo, cuando vos vas al interior de Perú, o inclusive en alguna zona de Colombia, vos tenés que, las mismas empresas, a veces, digamos, la relación que está con el sector público está tan viciada de entrada, que las empresas, para ganar credibilidad, terminan poniendo una escuela. Capaz que ya hay una escuela al lado, ponen una escuela y diciendo, bueno, te cumplí con la escuela. Es lo que hacía Pablo Escobar. Bueno, sí. Pablo Escobar hizo muchísimas con recursos escuelas. Naturales. Sí. Con recursos naturales y distribución entre los pobres. No, pero te digo que si vos lo hacés bien como política de Estado, podés tener ciertos efectos. También hay que guardar para las generaciones futuras, no te vas a patinar todo ahora. Wow. Bien, Ramiro, se nos fue... Bueno, el economista siempre dice eso, que la fiesta tiene que bajar un poco. Siempre hay que guardar. Se nos fue volando el tiempo. La última pregunta cortita. ¿Nos ves bien de cara a esta discusión sobre qué invertir la renta? ¿Cómo ves al país? Sé que venís de un país que no es muy serio, pero ¿cómo nos ves a Una visión externa necesitamos. A mí, yo lo que estuve viendo de la discusión que están dando, me parece que es como hay que hacerlo. Es como hay que hacerlo. A partir de ahí, luego lo que hagan ya... Uruguayo. Ramiro, muchísimas gracias. Un placer dialogar siempre contigo. Ojalá vienes más seguido por nuestro país. Muy bien. Y te tendremos, si no te molesta, otra vez por acá. Dale, perfecto. ¿Nosotros? Nos vamos, volveremos el viernes. Muy bien. El viernes con un invitado musical también de Argentina. Estamos en una semana kirchnerista porque yo a Cristina la banco. A Cristina la banco y al Grupo Clarín no le compro nunca más un diario. Y las Malvinas son argentinas, hasta el viernes.